Ya está. Estamos compartiendo entonces la semana número 1. Conceptos básicos, literatura universal, épica griega, Ilíada. Hoy día nos toca hablar de los conceptos básicos que son tanto géneros literarios como figuras literarias. En ambos casos vamos a estudiar en los géneros, tres géneros que son llamados los géneros clásicos, y en el caso de las figuras, que hay gran cantidad de figuras, estamos hablando de más de 100, o muchas más de 100, y vamos a tratar solamente 6 de ellas, ¿no? Como para que veas que es una muestrita muy pequeña, una punta del iceberg de todo lo que son las figuras. Luego de hablar de temas como géneros y figuras, vamos a enfocarnos ya en la historia literaria universal. Y allí vamos a centrarnos en la literatura griega y la épica griega con la famosa epopeya Ilíada. Vamos a ello entonces. Conceptos básicos, géneros literarios. Los géneros literarios es como se denomina a los apartados clasificatorios o también categorías que son equivalentes a conjuntos que se emplean para sistematizar la multiplicidad de obras literarias, es decir, para agruparlas en conjuntos a partir de sus características en común. De ese modo podemos estudiarlas mejor. ¿Ok? Los primeros tratadistas fueron Aristóteles, un autor, un sabio griego de la filosofía, la lingüística, la biología, la lógica, la matemática, la educación y también de la literatura. El que inició los estudios literarios fue Aristóteles, con su famoso texto Poética del siglo IV antes de Cristo. Otro autor antiguo que también desarrolló la teoría de los géneros fue el autor latino, es decir, de la época romana, Quinto Horacio Flacco, autor de la época del emperador Augusto. Él también continuó lo que había propuesto Aristóteles con el desarrollo de tres géneros, épico, lírico y dramático. ¿Está bien? ¿Listo, jóvenes? Hasta ahí tenemos los géneros literarios. La palabra géneros, pues, género y bueno, también la subdivisión del género que son las especies literarias, tiene un poco como de taxonomía de la biología. Esto se debe a que Aristóteles justamente fue un gran estudioso de las ciencias naturales, un hombre que investigaba mucho a plantas y animales, ¿ok? Me acuerdo mucho que Aristóteles llegó a decir, nada de lo que hace la naturaleza está hecho en vano, porque era un gran estudioso de la biología. También recuerdo que su mejor discípulo, que fue el gran Alejandro Magno, un alumno de Aristóteles, cuando estuvo en tierras muy lejanas, en el Medio Oriente y en la región de la India, le enviaba constantemente animales y plantas, obviamente disecados, para que su maestro pudiese seguir clasificando especies nuevas. Por eso es que Aristóteles, como era un científico, prácticamente le quiso dar este aire de ciencia a la literatura. Y en la teoría literaria propone la existencia de tres géneros, épico, lírico y dramático. Les comento, alumnos, que hasta hace unos minutos, hasta la una, casi una en punto, estuve en una clase de reforzamiento que ha quedado grabada, ¿ok? Fue de 11 a 1. En esa clase grabada solamente tuve la participación de un estudiante que llegó en cierto momento y me hizo una consulta bien, bien interesante que la desarrollamos con él, pero solamente estuvo unos 20 minutos, media hora el chico. Entonces, el resto del tiempo yo estuve explicando estos temas y hay una parte en que explico acerca de las especies literarias, ¿no? Entonces, como ese tema no alcanza el tiempo ahora porque solo tenemos 50 minutos, yo te recomiendo que puedas ver esa grabación, ¿no? No sé cómo la podrían ubicar, es la clase de reforzamiento que he hecho de 11 a 1. Tal vez como está quedando grabado, pueden acceder a la grabación, no sé si podrán, ya me avisan, ¿ok? Si se puede, no sé si, no estoy seguro, tal vez estoy diciendo algo que no se puede hacer. No lo creo, porque por algo lo graban. Así que ahí también podrían entrar para reforzar esta clase, ¿no? Donde ya he estado tratando, como que viendo temas que se ven en clase, pero reforzando o ampliando a otros más, ¿ya? Para que complementen, caso ustedes quieran complementar esta sesión.
Bien, vamos a hablar ahora de qué trata cada uno de los géneros, ¿cierto? El género épico es esencialmente narrativo. Digamos que la voz que nos expresa la obra se preocupa por narrar. Narra describiendo lugares, describiendo objetos y también personajes. También nos explica procesos, que sería la narración en sí, ¿ok? Y se preocupa mucho por que nosotros nos enteremos de lo que ocurre fuera de su esfera privada o personal. Es como alguien que vio acontecimientos muy importantes y te cuenta todo lo que pasó. En cambio, en el género lírico, tenemos a un enunciador textual, que sería el yo poético, que nos expresa sus valoraciones, sus impresiones, manifiesta emociones. Por ejemplo, ¿qué tal si a ti te tocó estar en el partido de Perú con Brasil, en el Estadio Nacional, que ha sido hace poco por las eliminatorias del Mundial? Entonces, si tú fueras un personaje o un autor épico, tú mencionarías todo lo que viste, cómo estaba la hinchada a la entrada, cómo salieron los equipos a la cancha, el planteamiento que puso Juan Reynoso con una defensa un poco adelantada, los brasileños sorprendidos que jugaban y describir todas las jugadas del partido hasta el gol de Brasil casi en el último minuto. Luego describirías cómo la gente salió del estadio, cómo estaban callados y tristes. Eso sería épico. En cambio, lírica sería que no te interese tanto describir, o sea, podría ser que describas un poco lo que ocurría, pero más te enfocarías en lo que tú sentías. Decirme o escribir, llegué lleno de ilusión al estadio, las tribunas estaban con personas muy, pero muy entusiasmadas, emocionadas, y luego cuando Perú salió con la defensa adelantada, la gente se sorprendió, yo también, y me alegré porque pensé que habíamos sorprendido a Brasil y que iba a servir la estrategia de Reynoso para ganar el partido o al menos empatarlo. Estuvimos muy emocionados hasta que nos metieron el gol y nos quedamos tristes. Yo casi lloraba en mi interior y nos centramos en lo que sentiste. Eso sería lírico. Dense cuenta, es diferente. Una cosa es narrar todo lo que ocurría y otra cosa es explicar, expresar lo que tú sentías. Ahora, alguien por ahí podría decir, profesor, pero la épica es en prosa y la lírica es en verso. Y eso no es correcto, porque la épica originalmente también fue en verso, igual que la lírica. ¿Ok? Lo que distinguía ambas era el enfoque, un enfoque hacia lo exterior, lo objetivo de la épica, y un enfoque hacia el interior subjetivo, que es la lírica. ¿Ok? Claro, actualmente existen especies épicas llamadas especies de épica moderna, la novela y el cuento, que están en prosa. Pero tradicionalmente la épica se conformaba de tres especies, que son la epopeya, el cantar de gesta y también el poema épico, que era en verso. Y que eso de distinguir verso y prosa para los géneros no sirve, es engañarte eso, ¿no? ¿Listo? Claro, si hablamos de verso, la lírica en el 99.99 de los casos tiene obras en verso, pero también hay obras en prosa que son de lírica, ¿no? Aunque te parezca extrañísimo, ¿no? Había gente que ya sabe ya. A ver, voy a preguntar a los que están presentes, ¿qué obras líricas conoces que están escritas en prosa? Comenten, estudiantes. ¿No hay ninguna? Ninguno, profe, no conozco. Ninguna te acuerdas, que es diferente. Pero no puedo hacer el chat. ¿Qué pasó? No tengo el poder del chat. Puede ser. ¿Cómo voy a hacer mi clase sin chat? Yo soy muy interactivo. No dije hiperactivo, dije interactivo, por si acaso. A ver, no tengo chat, ya no importa. Nada, chicos, normal, como no hay chat, pueden tomar la palabra. No se acuerdan, no saben. Podrían buscar en internet, no importa, ¿no? O sea, tampoco es aquí competencia de memoria, ¿no? Si la cosa es compartir la información y generar conocimiento. A ver, ¿alguna obra lírica en prosa? Vamos con la tecnología a 100 por hora. Vamos, chicos. A mí se me ocurren de memoria
algunos ejemplos, unos 3 o 4 tal vez, pero no, tampoco es que yo voy a decirlo y ustedes la apuntan, también es bueno que ustedes propongan, prendan su micro y opinen. Vamos, chicos. ¿No? Ni con el poderoso Google puedes responderme, no, no puede ser. Bueno, te dejo como tarea entonces. Nada, ¿están ahí? A ver, manifiéstense. No, profe, no me acuerdo. A ver, por ejemplo, la más mentadita, la que te dicen todas las academias, es Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que es un texto en prosa, pero tiene sentido elegíaco, así que es una elegía, ¿no? Es una especie lírica. Otro ejemplo son los poemas en prosa de Vallejo, que tiene un conjunto de poemas en prosa. También podemos mencionar El Esplén de París, de las Flores del Mal, de Charles Baudelaire, que es una obra también lírica muy famosa que está en prosa, ¿no? Y hay más ejemplos, pero bueno, no, no son tan conocidos. Así que mencionamos esos tres. O también podría ser La Casa de Cartón de Martín Adán, que dicen que es prosa lírica, aunque ahí sí hay disputas teóricas acerca de qué tipo de texto es el texto vanguardista, pero algunos hablan de prosa lírica, ¿no? En el caso de La Casa de Cartón de Martín Adán. Bien, ya mencioné algunas. Ahora, vamos con el género dramático. El género dramático tiene la peculiaridad de que se basa en la lírica y la épica. O sea, su origen está en la épica y la lírica. Está en su origen en la lírica porque originalmente se recitaban los ditirambos, que eran unos cantos corales, cantos en grupo en honor a Dionisos. Y eso es lírica, pues, ¿no? El canto, o sea, la recitación coral. Y luego, cuando ya evoluciona, toma como argumento las leyendas y los mitos de la cultura griega. Así que tiene esa especie, historias de la épica a partir de una recitación vinculada con la lírica. Por eso es que es objetivo subjetivo. La clave de una obra de género dramático es que no está hecha para ser leída, está hecha para ser vista representada. ¿Te das cuenta? Eso es lo que diferencia. La lírica está hecha para leerse o recitarse, la épica también para leerse o recitarse, el público escucha o lee. En cambio, el género dramático no está hecho para leer o recitar, sino está hecho para ver representado con diálogos y acciones mediante el movimiento de los personajes. Esa es la peculiaridad. Dentro del género dramático encontramos obras muy famosas como Romeo y Julieta, La vida es sueño, Ollantay, Ñacatita, entre otras obras conocidas. Bien, hasta este punto, jóvenes, ¿alguna pregunta, algo que ustedes deseen que le aclare o desean que Todo no claro. profundicen? ¿Sí? Dime, Sí. sí. Dime, te escucho. No, no, estaba todo claro, no, ninguna pregunta. Ok. Y sí, ahora acá me quejo que no tengo chat, no puede ser, no me dan chat. En el otro tenía chat. Bueno, seguimos. Vamos con las figuras literarias. Las figuras literarias son manipulaciones que uno hace al lenguaje, técnicas, procedimientos en los cuales hago que el lenguaje sea más expresivo, más llamativo. Si yo quiero hacer arte con los sonidos, creo música. Si yo quiero hacer arte con las proporciones y formas, hago escultura. Si yo quiero hacer arte con los colores, hago pintura. Si yo quiero hacer arte con las palabras, hago literatura. Las figuras literarias son las técnicas o procedimientos que nos permiten crear con las palabras obras de arte. Pero para que el arte sea considerado arte, tiene que llamar la atención del lector. Imagínate, si yo le digo a una chica, tus ojos son bonitos o tu mirada es atrayente, ella va a decir, bueno, ¿y qué? O sea, ya lo sé, ¿no? O sea, claro, si la chica no es muy creída, pero igual tiene ojos bonitos y siempre se lo han dicho, ya lo sabe, ¿no? Así que no estoy diciendo nada que le emocione. Muy diferente a que tú la mires a los ojos y le digas, cada vez que tú parpadeas, se oscurece e ilumina mi mundo.
¿Te das cuenta? Ah, no, a eso nunca le han dicho. Eso se emociona a la chica, claro. Ahí está haciendo, tratando de ser artístico. Entonces usar la figura literaria del hipérbole. Es exagerado, es exagerado, ¿no? Como si tus ojitos fueran dos soles que iluminan el mundo. ¿Listo? Entonces, la figura trata de hacer eso, trata de hacer llamativo el lenguaje, hacerlo emocionante para que sea arte. Tenemos varios tipos de figuras, ¿no? Tenemos las figuras de palabra, que consisten en la repetición de las palabras. Tenemos las figuras, bueno, puede ser repetición, elisión, ¿no? O puede ser repetir, quitar, elidir, o también puede ser agregar más palabras, ¿no? En el caso de la anáfora consiste en repetir, ¿no? Vamos a repetir la misma palabra al inicio de cada verso. No perdono la muerte enamorada, no perdono la vida desatenta, no perdono la tierra ni la nada. Otro, querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo. Ahora, también si yo estoy en un texto en prosa y veo que las oraciones inician con la misma palabra, también se configura una anáfora. Por ejemplo, el fuego encenderá la noche, el fuego se esconde en la luna. Como ves ahí no es verso, ahí es prosa. La prosa es cuando yo escribo de corrido, ¿no es cierto? La prosa es cuando yo escribo de corrido. El verso es cuando yo escribo cada línea calculando la rima, la métrica. Cada verso se convierte en una unidad, ¿no? En cambio, en la prosa no hay eso. En la prosa escribo un párrafo de corrido, ¿no? En la anáfora, en la prosa, se da cuando las oraciones inician con la misma palabra. Ahí está el fuego, y después del punto y seguido, continúo con el fuego otra vez. La anáfora es una de las figuras más sencillas, una figura de palabra que consiste en repetir. Otra figura de palabra es el epíteto. El epíteto tiene dos opciones. Una opción es que sea un adjetivo que califica un sustantivo. Y la otra opción es una frase que solamente puede usarse con determinado sustantivo. Por ejemplo, yo te digo la frase el caballero de los mares, solamente corresponde a un personaje. A ver, ustedes me dicen, ¿corresponde a Bob Esponja o a Popeye el Marino? A ver, ¿a quién corresponde el caballero de los mares? ¿Quién me dice, por favor? Prende tu micro y dímelo. ¿A Bob Esponja o tal vez a Popeye el Marino? Grau. ¿Cómo? ¿Cómo a quién dijiste? Grau. Muy bien, Daniel Quintanilla, impecable. Si alguien me decía Bob Esponja o Popeye, lo mandaba, esto es guerra o combate, ¿no? Pero como me has dicho, Grau, estás en la presa Marco. Muy bien, joven. Impecable. Por supuesto, Miguel Grau. A nadie más le corresponde el título de El Caballero de los Mares. Por eso se llama epíteto heroico, ¿no? Solamente a él. Si yo te dijera, el de los pies ligeros, y yo digo Héctor, el de los pies ligeros, obvio que está mal, porque Héctor no es el de los pies ligeros. Héctor es el de tremolante casco o domador de caballos. Aquiles es al que le llaman el de los pies ligeros. Igual, el que hiere de lejos es Apolo, ¿cierto? No, a nadie más le podemos dar ese rótulo. También, si yo digo el que amontona las nubes, aclara, el que amontona las nubes para que empiece la tormenta eléctrica es Zeus, porque él es el dios del rayo, ¿no? Claro que sí. Ahora, aparte de este adjetivo que es una frase, también tenemos el adjetivo que corresponde, bueno, el adjetivo que se antepone a un sustantivo para darle una cualidad que normalmente ya es inherente y se pone de adorno, ¿no? Normalmente. Por ejemplo, el astuto Odiseo, el encendido fuego. A Odiseo también le decían Odiseo, eterno urdidor de engaños. Pero si no querías decir tanta cosa, solamente decías el astuto Odiseo. Acá vemos unos versos de Garcilaso de la Vega con epítetos cualidad. Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa, y dulce primavera deseada. ¿Ves allí? Cada uno de lo que está en negro en cursiva es un adjetivo, una cualidad del sustantivo que le sigue. Otro.
Odiseo fecundo en ardides, Héctor domador de caballos, Atenea, la de los ojos brillantes. También le decían la de los ojos de lechuza, porque tenía ojos verdes como los búhos griegos. Hera, la diosa de los níveos brazos. A ella también le decían la diosa de los ojos de novilla o de ternera, porque era ojoncita como la vaquita. Zeus, el que junta las nubes. Aquiles, el de los pies ligeros, el más valiente de los aqueos. ¿Listo? Ya sabes que también a Héctor le decían el de tremolante casco. Bien, hasta este punto hemos visto dos figuras, dos de palabra. Pero aparte de las figuras de palabra, también tenemos las figuras sintácticas. Las figuras sintácticas consisten en alterar el orden habitual de una oración, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Las golondrinas oscuras o oscuras golondrinas sería el sujeto. Volverán a colgar sería el verbo, que sería una perífrasis verbal, un verbo compuesto, volverán a colgar. Sus nidos es el objeto directo y en tu balcón el circunstancial del lugar. Pero ahí, para que, bueno, si yo pongo, pues, ¿no? Las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Entonces, como que, oye, van a dañar tu balcón, hay que fumigar, ¿no? Claro, o sea, es una especie de anuncio de plaga. Pero si yo te pongo, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, como ves, al verbo lo han partido en dos, terrible, ¿no? Un pedazo se ha quedado al principio y otro pedazo se ha quedado con el objeto directo. Ponen luego el sujeto y luego el circunstancial del lugar antes de el objeto directo y el otro pedazo del verbo. O sea, le han hecho un retaseo feo a esta oración y la han convertido en dos versos que suenan muy bonito, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y de esa manera, como que te llama a una reflexión acerca de la tristeza, la melancolía, ¿no? Que de eso trata ese poema. Ya sabes que el hiperbatón es una figura de orden sintáctico, alteración del orden sintáctico convencional de la oración. Acá más ejemplos. En el cristal de tu divina mano, de amor bebí el dulcísimo veneno. Eso se puede traducir a yo bebí el dulcísimo veneno de amor en el cristal de tu divina mano. ¿Ves? Estamos ordenando ese caos que era el verso anterior. Muy bien, así que tenemos ya figuras de palabra por repetición, figuras de palabra por adición, ¿no es cierto? Y las figuras sintácticas. Vamos ahora con otro tipo, las figuras lógicas. Las figuras lógicas son figuras que consisten en romper, ¿qué voy a romper? Romper las normas con las cuales funciona el mundo que nos rodea. Es decir, exagerar disminuyendo o aumentando las cosas de manera que rompamos la lógica del mundo que nos rodea. Las sátiras, por ejemplo, y también muchas veces las elegías, son dadas a esta característica. Pero para que haya un hipérbole, solo debe haber un hipérbole. Si yo, mediante un símil o una metáfora, realizo una exageración, a esa figura se le llama símil o metáfora. Para que haya hipérbole, solo debe haber exageración y punto, no apoyarse en otra figura más. Te doy ejemplos, a ver. Claro, ahora que te explique la metáfora y el símil te va a quedar más claro, pero te doy adelanto. Por ejemplo, ¿qué tal si una chica, a ver, acá me ayudan ustedes, una chica va al gimnasio por primera vez en toda su vida, nunca ha ido. Y de jovencita, de niña, tampoco era mucho de hacer educación física, como que no corría muy bien, no sabía saltar mucho, pero va primera vez al gimnasio y le da duro a las máquinas. ¿Qué cosa dice al día siguiente? A ver, ¿cuál es su frase al día siguiente? ¿Cómo se queja de su estado físico? Díganme alguna frase que han escuchado, tal vez una chica presente le ha pasado, ha escuchado a una amiga quejarse. ¿Por qué? ¿Qué podría decir la chica? ¿Cómo podría quejarse después de haber estado por primera vez en un gimnasio?
Hola, ¿están por ahí? ¿Cómo era? Si estás ahí, manifiéstate. Hola. A ver, frases que dicen las chicas. Por ejemplo, uno que he escuchado una vez fue, amiga, me duele hasta la punta del cabello. Yo, ¿qué? Bueno, ahora sí pregunto algo que es muy, muy lógico, ¿ah? Ustedes ya, si se quedan callados, ya es pecado. Eh, ¿Es cierto que duele el cabello? ¿Duele la punta? Cuando te cortan el cabello, ¿te duele? ¿Hay terminaciones nerviosas en el cabello? Claro, que te jalan sí hay, ¿no? Porque el cuero cabelludo con el cabello, pero no el cabello en sí, ¿no es cierto? Entonces, si una chica dice, me duele hasta la punta del cabello, está exagerando y punto. Es como decir, luego del partido de Perú con Argentina, los hinchas peruanos lloraron tanto que se formaron charcos a sus pies. Claro, estamos exagerando, ¿no? Eso es una hipérbole, ¿ok? Recuerdo mucho que había un autor peruano llamado Pardo de Aliaga, Felipe Pardo de Aliaga, que fue llamado el señor de la sátira, porque era muy bueno haciendo poemas de burla. En una ocasión, él estaba en contra de la Confederación Perú-Bolivia y empezó a escribir en contra de Santa Cruz, este famoso político militar boliviano que era protector de la Confederación Perú-Bolivia. Como este Santa Cruz era un mestizo, hijo de una cacica y de un español, sus rasgos físicos daban a la mamá, tenía los labios abultados, por ejemplo. Y como Felipe Pardo de Aliaga, aparte de ser peruano, criollo, era hijo de españoles y recontra racista, y estaba en contra de la Confederación, comenzó a atacar a Santa Cruz, insultándolo a partir de su defecto físico. Y así le dedico un poema titulado La jeta del guerrero. Lo voy a leer. Vestido con elegancia, de guerra está Don Ginés, penacho ostenta y arnés, mas la cruz del rey de Francia, para él la honra más completa, que al pecho lleva colgada, tapada con la jeta. Lleva caballos, cañones, lleva 5.000 guanacos, lleva turcos y polacos y abundantes municiones. Pero lo que más inquieta su marcha penosa y larga es la carga de la jeta. Mira cual padre amoroso a los soldados que guía, y tanto que al mediodía, hijos, suele cariñoso decirles, el sol aprieta, yo cualquier cosa me amoldo, hace toldo de mi jeta. Al oír tan bienhechores mandatos en la fatiga, suelta la grave lóriga, burla los fuertes calores y descansa el bravo atleta, del campo en la verde alfombra. Yo a cualquier cosa me amoldo, a la sombra de la jeta. Sin numerosos contrarios, a la vanguardia sorprenden, y en ellas así pretenden, apetitos sanguinarios, el jefe astuto decreta que hagan en tan terrible aprieto, parapeto de la jeta. Bueno, hasta acá creo que ya se entendió que se está burlando, ¿no es cierto? De Santa Cruz. Otro ejemplo, oh, más dura que mármol a mis quejas, que el encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea. Pregunto, ¿habrá una chica más dura que el mármol, jóvenes? ¿Habrá una chica más dura que el mármol? ¿Sí o no? Bueno, las chicas no tienen oportunidad de defenderse, ¿no? Lamentablemente la cultura machista indica que el hombre tiene que invitar a la chica, el hombre tiene que gastar, la chica no. Eso está muy mal, ¿no es cierto? Genera una diferenciación de género. Las chicas también deberían invitar al joven, enamorarlo, ¿no es cierto? Regalarle peluches, chocolates, flores, pero no. O sea y después se quejan del machismo, eso está mal, ¿no? Deberían darle la oportunidad a las chicas también. Pero en fin. Entonces, estamos aquí. Claro, hay duras, chicas duras, ya. Y dice más frías que la nieve. O sea, las chicas tienen la tendencia a ser frías, ¿no? O sea, no por ser malas, sino me refiero a frías porque normalmente sus manitos están más frías que la del varón. Pero más fría que la nieve no creo que haya. Sí, es exageración. Acá hay otro ejemplo. Érase un hombre a un nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una guitarra medio viva. Érase un peje espada, mal barbado.
Obviamente se está exagerando con la nariz. Aquí Quevedo atacando a Góngora, porque Góngora era un poquito narizón, solo un poquito, ¿no? Y acá Quevedo exagerando su condición de hombre narizón. Muy bien, entonces estamos con la hipérbole, que es una figura que rompe con las reglas de la lógica, pues una figura lógica. Vamos ahora con las figuras que nos faltaban. Nos faltan las figuras que son llamadas los tropos, o también llamadas figuras de sentido. Estas figuras son el símil, eh, la metáfora, ¿dónde está? ¿Qué? ¿No hay metáfora? ¿Qué pasó? Ah, estaba por acá. El símil y la metáfora, perdón. El símil y la metáfora son las dos figuras tropos. Pero también tenemos la sinécdoque y la metonimia. La sinécdoque y la metonimia. Entonces serían 4 los tropos o figuras de sentido. El símil, la metáfora, la sinécdoque y la metonimia. Esas serían las 4. Todavía en el prospecto de admisión solamente consideramos 2. El símil y la metáfora. Profe, ¿por qué las ponen lejos a los dos? Son hermanitas. Bueno, eso es un defecto, jóvenes. Como el símil lo han puesto recién en el prospecto, lo ponen al último en la lista. Pero estrictamente debería estar aquí. Primero el símil y luego la metáfora, ¿no? Que lo cambié de lugar. Ahora, ¿por qué, profe? Lo que pasa es que el símil y la metáfora son prácticamente lo mismo. La diferencia es que el símil utiliza palabras de comparación o nexos de comparación para hacer la comparación. En cambio, la metáfora emplea básicamente el verbo ser conjugado, como es el caso de aquí. A es B, ¿no? Puede ser conjugado en plural, en singular, en pasado, presente, etc. Y también otra forma de hacer metáfora es el reemplazo de un término por otro. ¿Te das cuenta? Pero quieren en orden. Vamos primero con el símil. Para que haya un símil, tiene que haber una palabra comparativa, obligatoriamente. Por ejemplo, como, asemeja, cual, parece, parecido a, semejante a, tal. ¿Ok? Para que me comprendan mejor, voy a ponerles un ejemplo. Aquí. Uh-huh. Vamos a ponerle una canción famosa para poner nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo de símil. A ver por acá. Compartimos sonido, ventana. Acá está. Ustedes me van a decir cuál es el símil aquí. Atención, por favor. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una amabile, leggiadro viso, il pianto il riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Muy bien, ahí estaba. ¿Cuál sería ahí el símil? ¿Dónde hubo un símil en esta letra, esta famosa canción, La Donna è mobile, de la ópera de Giuseppe Verdi, Rigoletto? A ver, ¿cuál sería el símil ahí? ¿Dónde hubo una comparación? El rostro de la mujer, el rostro voluble de la mujer y y la pluma en el viento. Claro, no rostro voluble, no, sino el carácter voluble. Claro, está bien. Y la pluma en el viento. La donna mobile cual piuma al vento. O sea, la mujer es inconstante, cambiante, voluble,
como una pluma al viento, cual pluma al viento, muda de acento y pensamiento. La donna mobile, cual pluma al vento, muta di accento e di pensiero, te dice el gran Pavarotti, presentando al marqués de Mantua. Muy bien, excelente, gracias alumno por la participación. Entonces, tenemos claro, el símil se basa en comparar con nexos de comparación. En cambio, la metáfora no. La metáfora es con el verbo ser. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Entonces decimos que A es B, ¿no? Claro, usando el verbo en plural, serían nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. ¿No es cierto? O sea, las vidas son ríos, igual que el mar es la muerte. A es B o A son B, en el caso de plural. En cambio, en el otro, es sustitución. Ahí voy a decirte, María está en la primavera de su vida. La primavera es la juventud. ¿Ok? O si no, José ha llegado al invierno de su existencia. A José es anciano, está en el invierno. El invierno implica ancianidad, ¿no? Por la semejanza que hay en términos. O acá el ejemplo que nos han puesto, la noche ha prendido sus claros diamantes. ¿Ves? La noche ha prendido sus claros diamantes. Claros diamantes, porque los diamantes parecen estrellas, ¿no es cierto?, que brillan. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Así estamos cerrando esta parte que es figuras. No sé si tienen alguna pregunta en figuras literarias. Miren que hasta Popper hemos puesto, ¿eh?, como ejemplo. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Seguimos entonces. Vamos con literatura universal, historia literaria. La literatura universal la podemos dividir en 4 grandes momentos, ¿no? Literatura clásica, que es la literatura griega y latina. Literatura medieval, que es la literatura que corresponde a la Edad Media, desde el siglo V hasta siglo XV. Luego tenemos literatura de la Edad Moderna, literatura moderna, que abarca pues desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Estamos hablando del Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico. Y a partir de fines del siglo XVIII estamos hablando del Romanticismo, la literatura moderna, contemporánea, a partir del Romanticismo, el Realismo, el Simbolismo y las vanguardias, ¿no es cierto? Esa es la última etapa. Respecto a la edad antigua, vamos a enfocarnos en la primera literatura, que es la griega. La literatura griega se subdivide en básicamente tres periodos, ¿no? El periodo jónico, que es el periodo más antiguo, un periodo en el que no había escritura, sino que era una literatura oral. Luego el periodo ático, que es el periodo destacado donde Atenas se convierte en la protagonista, donde surge la tragedia. Y finalmente el periodo de decadencia o periodo helenístico, que es cuando Alejandro Magno expande la cultura griega hasta Asia y la fusiona en la cultura helenística. Dentro de la literatura griega, entonces, tenemos los 3 momentos y vamos a enfocarnos en el primero, en el periodo jónico o arcaico. Allí vemos el mapa, ¿no es cierto?, de la Grecia antigua. La literatura de la época jónica es una literatura formativa, universal, originaria, una literatura que trata temas eternos, como por ejemplo el tema del honor, el valor, el amor, temas que no han pasado de moda, y también que se configuran allí muchas de las formas literarias que hasta el día de hoy conocemos. Según las leyendas, el autor de la Ilíada y la Odisea se llamó Homero, cuyo nombre traducido al castellano sería el que no ve, porque era ciego. Homero es un personaje legendario. A él se le atribuye la autoría de 2 importantes epopeyas, llamadas las epopeyas homéricas. Una es la Ilíada y otra la Odisea. En el caso de la Ilíada, estamos ante la narración de 51 días de inicio del 10º año de guerra entre troyanos y aqueos. En el caso de la Odisea, son 40 días de narración al 20º año después del inicio de la guerra.
En estos 40 días vemos cómo Odiseo retorna a su hogar luego de haber estado ausente 20 años. Entonces, ahora de estos dos poemas homéricos vamos a enfocarnos en, bueno, vamos a hablar primero en general de ambas y después nos enfocaremos en la Ilíada, ¿ok? Ambas epopeyas, tanto la Ilíada como la Odisea, tienen como objetivo celebrar la edad heroica, es decir, el periodo anterior a la existencia de Homero. Claro, si es que Homero existió. Si Homero existió entre el siglo 9 y 8, y la época que él narra es una época anterior, una época del siglo 13 al 14. Tienen como fondo común la guerra de Troya. En el caso de la Ilíada es un episodio de la guerra de Troya. En el caso de la Odisea es un episodio posterior a la guerra, pero en la que vemos las consecuencias de la guerra. Bien, ambas pertenecen a un mundo aristocrático y señorial, dado que el público al que iban dirigido eran las cortes jonias de Asia Menor y Grecia. Ese era el público objetivo. Por eso es que se halaga a los nobles, que son los mejores, los más preparados, los que son los protagonistas. Cada una se compone de 24 cantos o rapsodias, que son equivalentes a capítulos. Ambas están compuestas de versos hexámetros. La métrica es el hexámetro. El hexámetro es un verso de 16 sílabas, ¿ok? En la lengua griega jónica. La figura predominante es el epíteto, aunque también el símil aparece bastante. Vamos con el argumento de la Ilíada. La Ilíada, como te comenté, transcurre en 51 días. De estos 51 días, vemos que el inicio de la historia se da con la peste en el campamento aqueo. Con esto se da una discusión en el campamento entre los jefes, porque Agamenón, que es el rey de reyes, el líder de los aqueos, se niega a devolverle la hija a el anciano rey Crises. Su hija Criseida era esclava de Agamenón, que había sido capturada en una batalla. Como no le entrega la hija, este anciano pide al dios Apolo que castigue a los aqueos con la peste, porque el dios Apolo es el dios de la peste, con sus flechas te hiere y te enfermas y mueres. Por esto es que Aquiles encabeza a los líderes griegos que le piden a Agamenón que haga lo correcto y devuelva a la chica a su padre. Y ahí es que Agamenón dice, está bien, yo devuelvo a la chica, pero tienes que compensarme porque tú has tomado la palabra, vas a entregarme a tu esclava más importante, que es Criseida. Aquiles se enfurece, ¿no es cierto? Y decide, aparte de gritarle a Agamenón, decide ya no pelear en la guerra hasta que le pidan disculpas. Esto genera a la larga la derrota aquea, que es lo que quería Aquiles, pero en una ocasión la derrota es tan grave que inclusive llegan a atacar el campamento aqueo y atacar las naves de los aqueos. Los troyanos llegan a quemar una nave. Y ahí es que Patroclo, que ya le había pedido a Aquiles otros días ir a ayudar, Aquiles lo llama a Patroclo y le dice, está bien, me has pedido antes, ahora te doy permiso. Apoya, ponte en mi armadura y apoya a los aqueos para que expulsen a los troyanos, porque si queman los barcos, no podremos volver a la casa, porque tienen que cruzar el mar. Así que Patroclo sale a ayudar y ahí es que Héctor lo mata. Aquiles, después de hacerle el funeral a su amigo, bueno, primero quiere buscar la venganza, retorna a la guerra para matar a Héctor, lo vence y humilla su cadáver. Luego de haber derrotado a Héctor y humillado su cadáver, hace los funerales de Patroclo con grandes premios, una fiesta, claro, porque quiere homenajear a su amigo. Finalmente humilla el cadáver de Héctor mucho. Él quiere que las aves de rapina y los perros devoren el cadáver, pero los dioses no lo permiten. Al final, Zeus protege a Príamo, al rey de Troya, que trata, ¿no es cierto?, de recuperar el cadáver de su hijo, llevándole un homenaje, un dinero, bueno, joyas, riquezas a Aquiles,
Aquiles no quería entregárselo, ¿ah? Igual aunque le traiga un rescate no quería, pero el anciano apela los sentimientos de Aquiles, le dice, mírame a mí como soy viejito, yo sufro mucho, tu padre es anciano como yo, él también va a sufrir en esta guerra así como, como yo sufro, y tal vez tú mueras en esta guerra, Aquiles, y tu padre no te va a poder hacer el funeral porque él está lejos. O sea, Peleo, el padre de Aquiles, está en su patria, al otro lado del mar. Y Aquiles entiende el sufrir de Príamo y le devuelve el cadáver. Con esta devolución piadosa de Aquiles, se celebran los funerales de Héctor en Troya y acaba con ese episodio la Iliada, los 51 días de guerra, con los funerales de Héctor. Los personajes más famosos de esta guerra, pues Aquiles y Héctor. Aquiles que es el mejor héroe de los aqueos y Héctor es el mejor héroe troyano. Héctor es un gran guerrero, fuerte, valiente y un líder militar. Aquiles es el más fuerte, el más valiente y también es un gran general. Ahí hay una disputa y gana Aquiles, pues. Y la muerte de Héctor como que anuncia la caída de Troya. El tema central de esta obra es la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias. Justamente eh, al inicio de la obra lo enuncia así, ¿no es cierto? Canta, oh musa, la cólera de Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó gran cantidad de almas de héroes al Hades. ¿Te das cuenta? Es decir, la cólera de Aquiles es el motivo principal de todas las consecuencias. Eh, sí, bueno, si pueden acceder a la grabación de la sesión de asesoría que hice hace 2 horas, ahí también explico un poco más de la obra, ¿no? Porque acá no alcanza el tiempo, obviamente, ahí es como complemento, así que si pueden, accedan y puedan escuchar ahí un poquito más de la obra, un poquito más del argumento. Otros temas, la guerra y sus implicancias y la mortalidad del hombre. Otros temas también que son ahí. También está el amor a la patria, el patriotismo. Por ejemplo, Héctor es un gran patriota. También de esto hablamos en la grabación que se hizo, ¿no? Ahí trato un poco más los temas, y desarrollo las preguntas también, ¿no? Porque las preguntas acá solo voy a dar las claves, pero ahí también he desarrollado todas las preguntas en detalle. Así que pueden hacer averiguaciones de cómo acceder a esa grabación para que ustedes también puedan ver las preguntas. Bien, y se me acabó el tiempo. Vamos con el comentario rápido. El destino de Troya está unido al de Héctor, se exalta las proezas humanas de héroes marcados por destinos inevitables, y para Homero, la vida es una lucha constante, por medio de la cual su sujeto alcanza su mayor dignidad. Recuerda, Héctor está destinado a morir y su caída significa la pronta caída de Troya. Aquiles está destinado a ganar, pero aún así va a morir. Y por eso se conmueve ante el pedido de Príamo, ya que el anciano le hace recordar a su padre Peleo y Aquiles sabe que va a morir en esa guerra y que su padre no le va a hacer el funeral y va a sufrir mucho. Y se lo conmueve y entiende al viejito y le devuelve el cadáver de su hijo. ¿Ven? También es un destino que él tiene que morir después de Héctor. Bien, jóvenes, ya no los retengo más. Estas son las claves. Ya saben, solucionario en la clase que acabo de hacer, que hicimos pues de asesoramiento, que quedó grabado, no sé si ustedes pueden acceder, supongo que sí. Ya, ahí hemos visto las claves, hemos desarrollado las preguntas. Conmigo será hasta una futura clase. Nos encontramos en la siguiente sesión. Un gusto y hasta luego. Gracias, profe.